alcanzar. Amén. ¿A cuánto le gusta la oración? ¿A cuánto nos gusta orar? ¿A cuánto nos gusta clamar al Señor? ¿Y por qué oramos? ¿Para qué oramos? Para agradecerle al Señor, para pedirle al Señor por nuestras necesidades, para pedirle al Señor por un milagro, para pedirle al Señor por cualquier cosa. Sabemos qué significa la palabra cesar. Y dice la palabra del Señor, orar sin cesar. En pocas palabras, el significado de cesar es suspender o dejar de hacer algo. O sea que nosotros no tenemos que dejar la oración como creyentes fieles del Señor. ¿Cuántos son creyentes del Señor? ¿Cuántos son hijos del Señor? Amén. Entonces, como hijos del Rey, cada uno de nosotros no debemos de dejar de orar. No debemos de suspender la oración. Porque la oración, el poder del cristiano está ¿dónde? En la oración. Y cuando nosotros oramos al Señor, sabemos que recibimos una respuesta, ¿sí o no? La recibimos, amén. ¿Cuántos en medio de una oración hemos recibido una respuesta? ¿Cuántos en medio de una oración hemos recibido lo que le estamos pidiendo al Señor? Creo que todos de alguna manera nosotros recibimos por parte del Señor la respuesta. ¿Y cómo recibimos la respuesta de parte del Rey de Reyes y Señor de los Señores? Por medio de su palabra, amén. Por medio del hermano que esté predicando, por medio de algún hermano que le dé alguna palabra. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el Señor, confiar en la oración que nosotros le estamos dando al Señor, amén. Pero no debemos y no tenemos que dejar de orar. Y tal vez usted va a decir, pero la palabra de Dios me dice orar sin cesar, que esté orando todo el tiempo. Pero en algún momento usted va a decir, pero yo no tengo de qué orar. ¿De qué voy a orar ya? Si ya oré. Tal vez usted va a decir, ya oré al inicio, ya ahorita al final no tengo por qué orar. Sin embargo, nosotros, cada uno de nosotros tenemos por muchas cosas de qué orar. ¿Amén? Tenemos que orar y tenemos muchas cosas por qué orar. Desde que usted se levanta, usted puede orar al Señor, ¿para qué? Para darle las gracias que el Señor lo levantó, amén. Si usted va de camino al trabajo, usted tiene algo por qué orar. ¿Por qué? Que el Señor me lleve con bien hacia mi trabajo, que el Señor me regrese con bien hacia mi trabajo, que el Señor me lleve con bien a la casa del Señor para adorar el nombre del Señor, que el Señor nos dé palabra, amén. Porque la oración, ustedes escucharon el mensaje, el último mensaje que hubo el domingo, ¿verdad? ¿De qué se trataba? ¿Alguien se acuerda de qué se trataba? Beneficios de Dios. Se trataba acerca de los beneficios que el Señor nos da. Yo le digo que este es un beneficio muy grande que el Señor nos da. La oración, porque por medio de la oración nosotros somos escuchados, amén, por parte del Señor. Y ese es un beneficio muy grande que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y es la oración. Y no es una oración vacía. Es una oración que tiene que estar llena del Espíritu Santo, amén. La oración es un beneficio en cada uno de nosotros que tenemos, amén. Porque es cuando Dios nos escucha a cada uno de nosotros. Es cuando Dios escucha al pueblo, amén. Escucha a cada uno de nosotros lo que nosotros tenemos. Aunque el Señor ya conoce nuestros corazones, el Señor ya conoce nuestros pensamientos, pero el Señor quiere que usted esté clamando todo el tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo momento. Entonces, si nosotros queremos estar, como dice la palabra acá, antes del versículo 17, dice una palabra ahí, está siempre gozosos. ¿Cuántos están gozosos hoy? ¿Y cuántos están gozosos todo el tiempo? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted mantiene una oración, ¿verdad? Aquel que no está gozoso es porque no mantiene una oración constante con el Señor. Es porque no mantiene esa comunicación con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, si queremos estar alegres y gozosos, no depende de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Si nosotros queremos estar alegres y contentos, no depende de lo que esté sucediendo acá, amén, sino depende de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está usted con Dios? ¿Cómo mantiene esa comunicación usted con Dios? Así que no depende. Si usted viene a la casa del Señor y siente aburrido el culto, eso no depende de lo que haya pasado acá, sino que depende de su relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si usted se siente aburrido, si se siente angustiado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar al Señor, que nos dé
esa alegría, que nos dé esa paz en nuestro corazón, que nos dé esa libertad en nuestro corazón. Amén. Entonces, de eso depende de nuestra relación con Dios. Porque nosotros tenemos que estar en comunicación con Dios, orando, amén, para que ese gozo y esa alegría permanezca en cada una de nuestra vida. Y sabe que el gozo que Dios nos da no lo da el mundo. El mundo nos puede dar un gozo temporal, una alegría temporal. Pero usted no tiene que cambiar el gozo del Señor por nada de lo que pasa en el mundo. Usted no tiene que cambiar el gozo y la alegría que el Señor nos da por la que nos da el mundo, porque la alegría del mundo es algo temporal, mientras que la alegría del Señor, el gozo que Dios nos da, permanece para siempre. Amén. Entonces, oremos al Señor para que mantengamos gozosos siempre cada uno de nosotros, para que nos mantengamos llenos de la presencia del Señor. Y esa es la voluntad de Dios. Amén. Que usted y yo estemos alegres, que usted y yo estemos gozosos. ¿Pero cómo? Orando al Señor. Esa es la voluntad del Rey de Reyes, porque en la oración nosotros encontramos la paz, el gozo que nos dice la Biblia. Amén. Estar siempre gozosos y orar sin cesar. Ahora, ¿cuántos oraron por la hermana que iba a presidir? ¿Cuántos oramos por el hermano que iba a llevar la lectura bíblica? ¿Cuántos oramos por el hermano que iba a llevar la ofrenda? ¿Cuántos oramos por la palabra de esta noche? 2, 3. ¿Sabe qué? Es ahí donde a veces nosotros nos preguntamos, pero es que yo ya no tengo nada de qué orar, ya siento que voy a repetir lo mismo. No, sí tenemos de qué orar. Hay muchas cosas por qué orar. Imagínense que solo 3 personas, 4 personas oramos por la hermana que iba a presidir hoy, por el que iba a llevar la lectura, por el que iba a llevar la ofrenda, por el que lleva la palabra. Y esa es una oración que dejamos pendiente en nuestra vida. Y nosotros tenemos que clamar cada día. Hoy es martes, próximo culto jueves. Nuestro hermano anuncia quiénes son los que van a participar. ¿Cuántos vamos a orar por el culto de ese día? Ahora vamos a orar todos por ese culto, ¿no? Para que la presencia del Señor esté acá, amén, con cada uno de nosotros. Entonces, ¿sabe lo que pasa a veces? Hoy en día, yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa allá, pasa en otro lado. Hoy en día, en vez de nosotros a veces orar por el hermano que vaya a recibir, a veces nosotros podemos cuestionar las cosas que pasan acá, amén. En vez de nosotros orar, hay 2 palabras que terminan en sion: murmuración y oración. ¿Cuál de esas 2 le gustaría tener en su vida siempre? Creo que es la oración, amén, porque esa es la que nos va a mantener firmes, nos va a mantener en pie. Hoy en día en las iglesias, en muchos lugares, ¿sabe qué es lo que piensan las personas o los mismos cristianos? Ay no, pero es que ese culto está aburrido, el que va a presidir no me gusta cómo preside, que es bien aburrido, es que el predica me va a hacer dormir, es que el que lleva la lectura bíblica no. O sea, hoy en día en la iglesia, en la congregación, en vez de orar por el hermano que va a presidir para que la presencia del Señor se mueva, nosotros decimos, no, es que va a estar aburrido porque va a presidir el hermano. No, es que va a estar así, así, allá. No. ¿Qué les dije al inicio? ¿Qué les dije antes de decir esto? Eso no pasa aquí, ¿verdad? Yo sé que todos aquí queremos que la presencia del Señor se manifieste de una manera muy especial. Y por eso vamos a orar. Y por eso vamos a clamar al Señor por cada uno de los hermanos que van a estar presidiendo día a día. Por el hermano que va a llevar la palabra día a día, amén. Porque eso es lo que nosotros queremos, recibir palabra de Dios, amén. Entonces, si nosotros queremos estar gozosos y recibir la palabra del Señor alegres, primero oremos. Primero oremos, porque así vamos a recibir palabra del Espíritu Santo y no palabra de hombre también, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor: Señor, usa a mi hermano. Señor, usa a mi hermana. Señor, que tu presencia esté en este lugar. Señor, que tu presencia la pueda sentir en mi vida. Y de esa manera usted va a mantenerse gozoso, va a mantenerse lleno del Espíritu Santo de Dios, amén. Sabemos que si usted no ora, si yo no oro, nos perdemos. Si usted no mantiene una oración en su vida, se pierde. Y la única manera de poder encontrar nuevamente a Dios es volviendo a la oración.
Si usted no vuelve a la oración, creo que el único que lo va a encontrar es el diablo. Amén. Si usted no vuelve a la oración, si nosotros no volvemos a la oración, nos vamos a perder. Si nosotros no oramos, nos secamos. Si nosotros no oramos, nos apagamos. Y sabemos que cada uno de nosotros tenemos que estar encendidos. Amén. Pero no malinterprete la palabra encendido. No es que va a estar encendido en contra de su hermano. Todos nosotros tenemos que estar encendidos, pero en el fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto le gusta estar encendido en el fuego del Espíritu Santo? Cuando está la alabanza, cuando está la adoración, ahí tenemos que estar encendidos en el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no oramos, nos apagamos. Y para estar encendidos en el fuego del Espíritu Santo, tenemos que estar en constante oración. Como dice, cumpliendo la palabra del Señor acá, orad sin cesar. Oremos, hermanos. ¿Cuánto vamos a orar hoy al finalizar el culto por cada uno de nosotros? Gloria a Dios. Todos tenemos que orar por cada uno de nosotros. Yo sé que posiblemente usted esté pidiendo algo hoy. Posiblemente en toda la semana ha estado pidiéndole algo al Señor. Entonces hoy vamos a orar por eso, amén. Hoy vamos a orar por cada una de las peticiones, amén, para que estemos siempre encendidos en el fuego del Espíritu Santo, amén. Eso es lo que nosotros queremos, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora le quiero decir algo. La oración, decíamos que es sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. Usted puede orar aquí, usted puede orar en su trabajo, en su casa, y Dios lo va a escuchar. Donde usted esté, ahí va a estar Dios escuchando su oración, amén. Ahora, su oración no tiene que ser como solamente por emergencia. ¿Y qué le quiero decir con esto? Para emergencia tenemos el número de la policía. ¿Cuál es el número de la policía aquí? El 118. Para emergencias marquemos el 118. Así que la oración no solamente es para emergencia. La oración tiene que ser todo tiempo, en todo momento, amén, en toda situación. Cuando estemos pasando por problemas, cuando estemos pasando el proceso, cuando estemos pasando adversidades, cuando estemos en mejores tiempos, en malos tiempos, en buenos tiempos, la oración tiene que estar ahí, amén. Así que la oración no solamente es para emergencias, porque a veces nos acordamos solamente cuando pasamos por algún proceso y en ese momento nosotros oramos al Señor. Cuando pasamos por alguna emergencia. Pero la oración tiene que estar continuamente en nuestra boca, amén. Más tiempo pegado en la oración. Hoy en día el mundo ocupa y aún está entrando hasta los mismos creyentes en la iglesia del Señor. Hoy en día estamos dedicándole más tiempo al Facebook, estamos dedicándole más tiempo a las redes sociales que a la oración, que a la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que me dice la palabra? Y es corto el texto, amén. Orar sin cesar, y tiene un significado impactante en nuestra vida. Entonces hoy en día le dedicamos más tiempo a eso que a la oración, y sabemos que hay mucho por qué orar, amén. La oración no solamente tiene que ser cuando venimos a la casa del Señor, porque a veces solamente oramos cuando venimos a la casa de Dios, y la oración tiene que ser en todo tiempo y en todo momento, le repito, amén. Entonces cuando estamos en medio de la prueba, tenemos que orar. ¿Qué hicieron o qué hacían Pablo y Silas en la cárcel cuando estaban en medio de la prueba? Oraban y alababan al Señor. Si usted está pasando una prueba, ¿qué tiene que hacer? Orar y alabar más al Señor todavía, porque así es donde usted va a encontrar la salida de esa prueba, amén. En medio de la oración, en medio de la alabanza. Si Jesucristo mismo oraba después de sus actividades, cuando Él terminaba de enseñar, Él oraba. Si Jesucristo mismo lo hacía, ahora ¿qué continuamos nosotros? Tenemos que hacerlo también. Tenemos que orar. Y quiero que memorice esa palabra, que si no oramos, nos apagamos. Amén. Entonces tenemos que hacerlo, cada uno de nosotros. Ahora, usted me va a decir, o usted puede decir en cierto momento, hermano, pero si es que yo he orado, ya llevo un mes orando por algo al Señor y no he recibido la respuesta de parte de Dios. Hermano, pero es que si yo he venido clamando al Señor por un año y todavía Dios no me ha dado respuesta. Hermano, pero es que si yo he venido clamando todos los días, ahí estoy orando y orando y orando, y yo todavía no he recibido el milagro. Quiero que lean 1 de Juan capítulo 3, versículo 22.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Si no, acá lo tengo. Lo voy a leer. Entonces dice: amados, si el 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿qué le quiere dar a entender esta palabra? Dice la palabra de Dios ahí que si cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. Pero vuelvo y repito, tal vez usted va a decir: pero he pasado pidiendo un año y no he recibido de parte del Señor. Pero aquí dice algo más: porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, si tal vez nosotros no hemos recibido eso, es porque todavía no estamos haciendo las cosas que son agradables delante de la presencia del Señor. Si tal vez no hemos recibido esa respuesta, es porque tal vez no estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios y estamos haciendo las cosas que nos agradan a nosotros mismos. Porque hoy en día a veces en la congregación queremos hacer las cosas que nos agradan a nosotros mismos como personas, pero nos estamos olvidando de lo que le agrada al Señor. Y después nos ponemos a pensar: no he recibido la respuesta de esa oración. Pero ahí tiene la respuesta. ¿Por qué no ha recibido su respuesta por parte de esa oración? Porque tal vez no está haciendo las cosas que le agradan al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, agradarle a Dios, hacer las cosas que le agradan a Dios para nosotros recibir la respuesta por parte de la oración. Para nosotros recibir la respuesta de esa oración o esa petición que le estamos haciendo al Señor. Amén. Tenemos que agradarle al Señor en todo tiempo y en todo momento. Amén. Esa es la voluntad del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y lo quiero llevar a un ejemplo de una oración. En Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Y yo creo que muchos ya conocen esta historia, ¿verdad? En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que has andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y vemos en esta historia que el rey Ezequías estaba gravemente enfermo. Y aquí por parte del profeta Isaías le dice: ordena tu casa. Hoy Dios nos dice que ordenemos nuestra casa, ¿no? Y cuando nos dice que ordenemos nuestra casa, no es que vaya a su casa y ordene los trastes, ordene la ropa, nada de eso, amén. La casa somos nosotros, amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces Dios también nos dice hoy: ordenemos nuestra casa. Ordene su casa, amén. Y clamemos más al Señor. Pero siguiendo acá, el profeta Isaías le dio un mensaje impactante, que eso sería impactante para cualquiera de nosotros. ¿Te imagina usted que venga el profeta y le diga: porque va a morir en esta noche? ¿Qué haría usted? ¿Se pondría a llorar? ¿Sería a visitar a toda su familia primero? ¿Qué haría? Este es un mensaje impactante y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Y qué hizo Ezequiel? Clamó con un corazón quebrantado, dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos vamos a
clamar con un corazón contrito y humillado. Gloria a Dios. Todos tenemos que clamar con un corazón contrito y humillado. Entonces Ezequías clamó con un corazón quebrantado. Y Dios en su misericordia, ¿cuánto tiempo le dio? Cambió su destino. ¿Cuántos días más de vida le añadió? 15 años, dice la palabra de Dios.